Si no va a ser más complicado. Ya no está desactualizado porque creo que falta hace 2 o 3 años. Entonces, yo lo voy a resumir muy fácil, ¿no? El doctor Javier Fuentes es jefe de la sección de patología del Hospital Miguel Servet. Aparte es un gran médico y, como todo gran médico, es una gran persona. Siempre que ha hecho falta para cualquier cosa de la asociación, lo tenemos que siempre dice que sí y da falta por poder atendernos. Entonces, bueno, yo creo que los títulos es el aprecio que le tenemos todos los pacientes hepáticos, y que yo creo que es el mejor bagaje que pueda tener cualquier persona. Y aparte de los títulos, pues eso, es inmenso. Si queréis alguno, os paso las hojas que hay de cosas que hace. Pues bueno, es director científico, ha hecho un montón de libros, de artículos científicos publicados en las revistas más prestigiosas de todo el mundo, y hace un montón de estudios todos los años. O sea que la verdad tenemos una suerte inmensa de poder contar con él. Yo siempre digo que viajo de vez en cuando con la Federación de Enfermos Trasplantados. En Aragón el problema que tenemos es que no sabemos vender a los profesionales que tenemos, y es una pena porque yo creo que es lo más puntero que hay en España. Pero bueno, os paso la palabra a Javier Fuentes, no quiero decir nada más, y gracias por haber venido. Sí. Bueno, yo la charla la daré de pie, pero de los títulos a mí no me gusta, tampoco son tantos. A ver, gracias Javier, sobre todo por la invitación, por contar conmigo para esta reunión, en la cual estoy llegando, porque al final acabas viendo muchas personas, muchas caras conocidas, más o menos, pero de tantas reuniones, pues al final nos vamos ya, somos casi como familia, ¿no? Por decirlo de algún modo. Respecto a lo del currículum, hay una cosa que no me gusta. Cuando no tiene muchos títulos, yo siempre recuerdo una anécdota de una persona que se fue a operar en un hospital de mucho prestigio, al Clínic de Barcelona, no era de digestivo, y le dijo a la persona que le tenía que operar: yo me dejo operar por usted si tiene menos de 5 publicaciones que salgan en PubMed, que es donde salen las publicaciones que tenemos los médicos. ¿Y por qué? Porque usted no se habrá dedicado a publicar y a estudiar y a no ver enfermos. Yo lo que quiero es que me opere alguien que tenga experiencia en ver enfermos. Entonces, lo de los títulos, peligroso. No, perdón. ¿Sabéis tiempo de sí, debajo de las piras para...? Eso también es verdad, que dedicamos parte de nuestro tiempo. Pero que lo que importa, la verdad, es atender a los pacientes. Para eso se requiere mucho más tiempo que para publicar. Si queréis empiezo ya, porque creo que el psiquiatra no debe tener un problema. Va de camino. Entonces, como digo, muchas gracias por contar conmigo. Yo voy a preparar una charla pues, más o menos formal, pero bueno, la podemos también, podéis interrumpirme cuando queréis, cualquier pregunta que queráis hacer. Entonces, la parte que me ha encargado Javier a mí es la de hablar del problema del alcohol relacionado con el hígado, ¿no? Se asocia alcohol a enfermedad hepática. Lo primero, ver cuál es el problema real del consumo de alcohol. Aquí tenéis una gráfica, la que he puesto en la ficha. Estos son datos de la OMS y son digamos, la cantidad de personas que toman alcohol en diferentes áreas geográficas, como divide la OMS al mundo. Pues habla de Asia, de América, de Europa. Lo que nos interesa es Europa, que es donde vivimos nosotros. Bueno, pues en torno al 60% de las personas se consideran que consumen alcohol de forma habitual. Solo un 25% dicen que no han consumido en toda su vida y que probablemente no vayan a consumir, y un 15% son personas que han tomado alcohol en algún momento de su vida y que ahora ya no lo toman. Y esta es la realidad con la que nos encontramos en la calle. En cuanto a la cantidad de alcohol, pues variable, porque las personas cuando les preguntas no siempre te dicen la verdad, ¿no? Uno puede decir más, en algunos aspectos de la vida exageras, en otros tiendes a minimizar y a darle poca importancia. Pero esto es de lo que se habla. Hablando en litros, en Europa, pues las personas que consumen, que es lo que donde pone drinkers only, es aquí, pues dicen que toman unos 17 litros de alcohol al año.
y los que luego, si juntamos todos, los que han sido bebedores, los que dicen que no beben, pues salen en lo que vamos. Bueno, no deja de ser estadística y eso puede tener mayor o menor importancia. Sí que tiene relevancia el tipo de alcohol que se consume. Realmente, según estas estadísticas, que pueden ser más o menos fiables, como ves, desde los años 60 hubo un incremento de consumo en los 70 y progresivamente se ha ido disminuyendo la cantidad de consumo de alcohol. Esto es medido en litros de alcohol. Algunas bebidas parece que se bebe menos, concretamente el vino, el consumo ha descendido, ha aumentado el de cerveza y se mantiene estable de las bebidas destiladas. Esto es la realidad que tenemos de consumo de alcohol. En cuanto a lo que se consume, ha cambiado en los últimos años, pues vamos a hablar de la década última, desde el 2010, y como podéis ver, pues prácticamente no ha variado. O sea, en la media de 10 litros y medio a 10, y en mujeres y hombres lo mismo. Las mujeres siempre saben que beben menos alcohol. Probablemente este sea un parámetro social que va a cambiar, ¿no? Que ahora ya no hay tanta diferencia, tanta como hay aquí. Siempre hay menor consumo o menor reconocimiento del consumo, que eso es algo que yo creo que el psiquiatra podrá hacer, o si queréis preguntarle por qué ocurre, y bueno, se puede explicar, pero es así. O sea, las mujeres reconocen menos veces el consumo y además menos cantidad de forma natural. ¿Qué consecuencias tiene esto a nivel global? Pues la mortalidad relacionada con el alcohol, estos son datos absolutos, datos totales, y como veis el número de muertes relacionadas con el alcohol en nuestro país serían, cuando se hizo este estudio, entre 2000 y 2017, de unas 16.000 personas. Es decir, 16.000 personas fallecen por problemas directamente relacionados con el alcohol. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Pues mira, los cánceres. El alcohol se asocia a muchos cánceres. Está relacionado y es causa de mucho cáncer. Las enfermedades digestivas es la que ocupa el segundo lugar. Y muy importante, causas externas. Casi 3.000 personas fallecen por causas externas. Estos son accidentes de tráfico, caídas, traumatismos, peleas, todo lo que queréis, pues fallecen de esto, ¿no? Esta otra gráfica que hay aquí no tiene más importancia, solo habla de porcentaje de muertes por sexo y según grupos de edad. Pues bueno, más o menos, pero es una idea que de forma que en la edad media de la vida, en torno a los 35 a los 55 años, casi el 12% de las muertes en varones y en torno al 5,5-6 en mujeres están relacionadas directamente con alcohol. Bueno, no parece mucho, pero en números absolutos, como veis, sí que es bastante. Esta gráfica me parece importante. Son datos europeos, de estadísticas a nivel europeo, de enfermedad hepática. Y fijaros, hay países en los que el alcohol representa muchísimo. Fijaros, Finlandia, el 80%, España es muy poquito. Las causas que dice que no son de alcohol, que están incluidas las hepatitis por virus, o otras enfermedades hepáticas como la comatosis, el Wilson, son variables, pero no es mucho, no se mueven, son estas que están aquí en oscuro, tal. Pero fijaros, cuanto menos alcohol se consume o reconocen consumo, más enfermos hay que tienen enfermedad hepática de causa desconocida. Algo falla, ¿no? Si los virus y demás están más o menos estables y se repiten, el alcohol baja y esto es desconocido, pues probablemente esto no sea más que reflejo de que el nivel de enfermedad hepática relacionada con el alcohol esté por ahí. Sea mucho más de lo que reflejan las estadísticas. Bien, ya centrándonos en lo que hace el alcohol en el hígado, en datos de enfermedad. Cuando nosotros encontramos, los médicos buscamos sospecha de enfermedad hepática, paciente que viene con elevación de transaminasa, o se le hace una ecografía y de hígado, parece que está enfermo, pues cuando miramos cómo está de dañado el hígado, si está mucho o poco, en todas las enfermedades, fijaros en la hepatitis vírica, por la hepatitis C, la hepatitis B, como veis, la barra clarita es cuando lo detectamos poco enfermo, digamos. La persona está poco malita, no hay cirrosis. Y hay porcentajes significativos de pacientes que sí que tienen cirrosis, pero siempre es menor que los que no tienen. Con el alcohol ocurre lo contrario. Casi siempre cuando lo detectamos es tarde. O sea, cuando vemos el daño por alcohol, es tarde. Ya hay cirrosis o hay mucha fibrosis, hay mucho daño. ¿Esto por qué será? Pues probablemente porque no hay conciencia de que el alcohol ocasiona enfermedad. Probablemente, es una hipótesis, pero es así. Cuando sospechamos que el alcohol esté implicado en la causa de la enfermedad hepática, pues podemos tener algunos datos en los análisis, alguna transaminasa, la GOT,
es muy característica. La GOT elevada hay dos, GOT y GPT, ¿no? Pues la GOT alta suele ser muy característico del consumo de alcohol. Si alguien tiene la GOT alta y no bebe, es que hay más causas, ¿no? Pero hay que sumar más factores. Si los hematíes, los glóbulos rojos son muy gorditos, también se sospecha que pueda ser por alcohol, porque el alcohol daña la membrana de los glóbulos rojos y hace que sean más gorditos. La GCT también puede estar asociada al consumo de alcohol. Y luego, para ver si esa persona ha tomado en los últimos días alcohol, podemos hacer alguna determinación analítica, podemos mirar el alcohol en la orina, podemos mirar alguna sustancia. En sangre ahora miramos habitualmente esta transferrina deficiente en carbohidratos, un análisis de una proteína que nos dice cuando está elevada que piensa que esto puede ser porque ha tomado alcohol, ¿no? Bueno, y en cuanto al alcohol como causa de cirrosis, estos otros datos, otra estadística diferente a la anterior, ¿no? Pues aquí, como veis, cuando miramos la causa de cirrosis, pacientes que tienen cirrosis, pues fijaros, en varones hasta el 73% el alcohol está implicado. Esto no quiere decir que sea solo el alcohol, uno puede tener una hepatitis C y beber, puede tener un hígado graso porque es diabético y además tomar algo de alcohol. No es la causa exclusiva. Pero hasta en el 73% es mucho. En mujeres siempre sale menos, el 56%. Y luego hay otras cosas que no tienen más importancia. Estos son datos ya no de Europa, sino de Estados Unidos. Digamos que lo que ocurre en Estados Unidos a veces es una tendencia en todo, en la economía, en lo social. Ahora todo es más rápido, todo es más inmediato. Pero hace unos 10-15 años lo que ocurría en Estados Unidos llegaba aquí 10 años más tarde, 15 años más tarde. Pues esto aquí va a llegar. Aquí, ¿qué vemos? Pues que la enfermedad por alcohol aumenta, que la enfermedad por virus va disminuyendo. Esto está pasando aquí en Europa, esto también. Hepatitis B aumenta por la inmigración. Las personas que vienen de países menos desarrollados suelen tener mucha hepatitis B y tienen hígados muy dañados, sobre todo países subsaharianos, países orientales, países del este, personas que vienen del este de Europa también. Y luego está el hígado graso no alcohólico, que aquí sale sorprendentemente una gráfica plana, pero que en los últimos años, si tuviéramos datos desde el 2016, esto estaría bastante más alto. Es decir, ahora parece que la epidemia es el hígado graso. No hablamos del hígado graso, pero vamos a hacer alguna consideración. ¿Cómo daña el alcohol al hígado? Pues ahí el consumo crónico daña, eso está claro, y es lo que llamamos heredor del riesgo. Aquel que toma, se habla de unidades de alcohol, de 12 unidades, 21 unidades, cada unidad equivale a unos 10 gramos de alcohol, ¿no? Cuando lo ponemos en las historias clínicas. Pero se considera bebedor de riesgo cuando un hombre toma más de 40 gramos de alcohol al día o más de 20. Eso es mucho. Ahora parece que esto ha bajado, ¿no? Que sería en torno a los 30 en el varón y en la mujer se mantendría en los 20. Más o menos sería, si hablamos de 21 unidades a la semana en varones, 14 en mujeres. Eso sería lo que es en el consumo crónico, en aquella persona que bebe alcohol de forma habitual. Pero hay una forma de consumir alcohol diferente, que es la de beber mucha cantidad en poco tiempo. Esto es más muy típico de los países del norte de Europa, países escandinavos, Finlandia. Lo que se llama ingesta en atracón, en inglés es binge, pero bueno, en atracón pues que se toma mucho alcohol en muy poco tiempo, en 2 horas. Y esto parece que puede hacer más daño que esto. Parece, pero no está claro, no hay estudios que lo demuestren, aunque algunos ya van orientando en esta línea. Bien, esta es una idea positiva en la que parece que algunas cosas del alcohol son buenas. Yo creo que son todas malas, Es decir, que aunque dicen que el alcohol puede ayudarte a que no tengas artritis reumatoide, a que puedes mejorarte el colesterol, la circulación y tal, bueno, esto habría que separarlo de hábitos de vida saludables, ¿no? Alguien puede hacer deporte y puede comer muy sano y se toma una copita de vino al día y claro, bebe alcohol, eso le va muy bien, pero no es que el alcohol le vaya bien, le va bien lo otro. El alcohol en sí produce muchísimo daño. Produce daño cerebral. Las personas que toman alcohol tienen atrofia cerebral, pueden tener cuadros graves, que el psiquiatra nos pueda explicar. Tienen muchos problemas sociales, muchos problemas psicosociales de relación, es decir, es una esfera muy alterada y muy dañada por el consumo crónico de alcohol. Pero aparte puede dañar a todo el organismo. Puede estar asociado, como he dicho, con cáncer de orofaringe, de boca, de laringe,
porque además muchos consumidores de alcohol fuman, y entonces se suman dos factores que hacen daño. Puede dar lugar a anemia, da daño cardíaco. Hay una enfermedad característica del alcohol, que es la miocardiopatía dilatada. El corazón se hace grande y hay arritmias, y eso provoca insuficiencia cardíaca. Eso puede condicionar que luego no podamos hacer, por ejemplo, un trasplante hepático, ¿no? El corazón está muy enfermo, no se puede trasplantar, por supuesto, en el hígado, en el estómago, en el páncreas, la pancreatitis crónica, puede dar diabetes, en fin, múltiples problemas. Luego no solo pensemos en el hígado, sino que hay que pensar en todo el cuerpo. Esto es lo mismo. ¿Por qué daña el alcohol? Esto ya es un poco ir a la molécula, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, pues uno toma alcohol, lo que es alcohol es etanol, compuesto químico, y esto llega al estómago. En el estómago parte se absorbe, para otra parte importante se absorbe en el intestino. Aquí, por ejemplo, habéis oído que cuando uno come, la cantidad de alcohol que pasa a la sangre es menor, no, pasa la misma, pero pasa más despacio. Cuando come se absorbe más despacito y da tiempo a que el organismo lo pueda metabolizar, pero al final acaba entrando el mismo alcohol. Es decir, no es que porque bebas cuando comes te hace menos, bueno, te puede hacer menos daño porque te da tiempo a metabolizarlo, pero la cantidad que te entra es al final la misma, ¿no? Entonces esto al final acaba llegando al hígado, que es donde se transforma. En el hígado sufre una transformación y necesita como dos obreros, dos enzimas, que son como dos obreros que transforman el alcohol, y la transforman inicialmente en una sustancia que es muy tóxica, que es el acetaldehído, que este es el culpable de que aparezca todo en el hígado, ¿eh? Y luego hay otra enzima, otro obrerito, que lo transforma en una sustancia que no es tóxica y que lo va a eliminar. ¿Qué pasa? Que algunas personas este obrerito tiene pocos. Esa enzima funciona mal, es un obrero un poco vago, como pasa en los chinos, en los asiáticos, o pasa también en las mujeres. Las mujeres también tienen menos actividad de esta enzima, de una de estas. Entonces, metabolizan menos el alcohol. Pues mujeres también que beben menos porque les sienta peor, es verdad. Sienta peor porque lo metabolizan peor, pero no todas, Entonces, esto podría ser una explicación. Y luego hay personas que genéticamente pues metabolizan mejor el alcohol y otras peor. Es decir, lo metabolizan mejor, que lo transforman en lo que no es tóxico y entonces no les hace daño. Pues gente que tiene, que dice, pues si yo voy con los amigos, bebíamos lo mismo, yo tengo cirrosis y mi amigo que bebe más que yo no tiene. Pues posiblemente sea por esto y por otras causas genéticas que pueda haber. Esto sería porque hace daño como actor. Hay más cosas, o sea, eso es lo que te hace daño directo ese compuesto hace daño, pero aparte el alcohol hace que no solo que el metabolismo de las grasas se altere, porque induce diabetes, porque altera otras enzimas y al final condiciona que se acumule grasa en el hígado, con lo cual existe un hígado graso asociado al consumo de alcohol. Aparte del hígado graso por otras causas, uno es por alcohol, se acumulan gotitas de grasa en la célula del hígado y provocan inflamación. Hay más efectos todavía del alcohol en el hígado, y es que el alcohol son unas calorías que son vacías, entonces metabólicamente eso es muy malo para el organismo reacciona mal. ¿Y qué hace? Pues que te engordas. Hay personas que el alcohólico está muy avanzado, acaba siendo delgadito y se consume, pero porque su hígado no funciona y pasa otras cosas, pero hasta que llega eso suelen ser personas gorditas, es decir, muy frecuente la asociación de obesidad y alcohol. Y eso va asociado a elevación de transaminasas, inflamación hepática. Es decir, si hígado graso por alcohol más el hígado graso por ese sobrepeso y obesidad, es como echar gasolina al fuego. Va más rápido todo y se daña más el hígado. Y también existe la posibilidad de que el alcohol, como daña el páncreas, y en otros órganos hace que la insulina no funcione bien, hace a las personas diabéticas, y todo esto daña también al hígado. Es decir, que se suman todos los factores: la obesidad, la diabetes, el daño directo por alcohol. Ya no hay más. El alcohol hace que se altere la flora intestinal, lo que llaman microbiota, que es en prensa que se llama la microbiota, no sé qué, toma probióticos, toma el yogur que lleva no sé qué. Bueno, pues parece un cuento, pero algo de realidad también hay, y no es importante. Entonces, esa flora alterada, por una parte,
Por otra parte, el alcohol directamente hace que la barrera intestinal, la pilecita, el epitelio intestinal, está alterado, y entonces, como ahí hay bacterias, las bacterias producen sustancias y producidas incluso ellas mismas pueden pasar a la sangre y llegan al hígado. Y eso daña al hígado también, es decir, que se suman esas alteraciones, es decir, otro factor más. Y además, en la obesidad esta microbiota también se altera, con lo cual es todo un círculo, ¿no? Es una tormenta perfecta para que haya lesión. ¿Qué ocurre? En última instancia, pues que inicialmente tenemos un hígado sano. Si tomas alcohol, la probabilidad de que hagas un hígado graso es altísima, 90-100%, no se libra a nadie. Este primer paso es reversible, quiere decir que si uno deja de beber, pierde peso, tiene una vida sana, puede recuperarse, pero en el momento que empezamos a avanzar más y aparece inflamación, la inflamación empieza a ser más difícil, porque la inflamación ya asocia cicatrices, fibrosis. Entonces este paso de aquí ya es más difícil que vuelva para atrás. Es decir, eliminamos la inflamación, pero la fibrosis ya va a quedar ahí, ¿no? Cuando ya pasamos a la fibrosis, de aquí para acá no he vuelto. O sea, la fibrosis eso ya se queda para siempre, ¿eh? Y aquí podemos ir al hepatocarcinoma o a otros problemas que ya os comentaré un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que cuando hay una cirrosis no es el final de la vida, ¿no? De esas sociedades se asusta mucho, pero no es el final. Pero sí que hay que vigilar, ¿no? Y puede haber riesgo de que aparezca cáncer de hígado. Pues hay que hacer ecografías cada 6 meses, análisis, vigilar que aparezcan esos nódulos que están tenidos. Que si bien es verdad, cuando solo es alcohol, la probabilidad no es muy alta y está en el límite ese de decidir si hacer cribado, si hacer prevención puede ser útil o no. Claro, puede ser útil a nivel poblacional, a nivel global, pero a uno le interesa y a mí me interesa, yo a mí ya me he cribado, es decir, porque si a mí me toca es el 100%, a mí me da igual que me digas que de cada 100 le va a tocar a uno, pues que si me toca a mí es el 100. Pues nosotros seguimos aconsejando hacer ecografías y seguir haciendo vigilancia. Bueno, esto es lo que ocurre, la fibrosis, que no tiene más ciencia, lo podemos mirar la fibrosis, la cirrosis con biopsia, que es un procedimiento invasivo, con riesgos incómodos. Hoy día, solo por alcohol, no solemos hacer biopsia, solo cuando utilizamos otras técnicas. Utilizamos 2 métodos para valorar la fibrosis, o bien lo que llamamos marcadores bioquímicos, son análisis de sangre, miramos unos parámetros y hay unas tablitas, unas fórmulas que te calculan el riesgo de que haya la probabilidad de que tengas una fibrosis importante. Eso es una forma de hacerlo, una aproximación. La otra es hacer un fibroscan, no deja de ser una ecografía que mide la rigidez del hígado y eso está muy estandarizado y se correlaciona con el grado de fibrosis. Se pueden mirar otros métodos, bueno, pues dan diferentes valores, como ves, pues F3, que no es cirrosis, pero es una fibrosis avanzada, tiene unos valores, cirrosis tiene otros. El rango que dan es muy amplio, no vamos a entrar en valores porque tampoco tiene más importancia. Sí que tiene importancia esto. Cuando una persona tiene cirrosis, te preguntan, ¿no? Dice, pues ya está, me voy a morir. No, te morirás con esto o por esto. No tienes que morir, ¿por qué morir por una cirrosis? Entonces tiene sus fases y puede progresar o no. Si dejas de beber alcohol, la cirrosis es difícil que progrese, o al menos frenarás la evolución, será mucho más lenta. Si sigues bebiendo, todo se acelera. Digamos que había como 3 fases o 4 en la cirrosis, ¿no? La que llamamos fase compensada, en la cual tienes cirrosis, por eso las personas no se enteran, pero no hay ningún síntoma, no pasa nada, no está bien. Cuando empieza a haber unos problemas, descompensación, pues ya puede haber varices, hacer una endoscopia y dice, bueno, hay varices, ¿qué pasa? ¿Usted bebe? Sí, un poco, ¿no? Cuando miras ya tiene una cirrosis, pero la persona está bien, no nota nada. La siguiente fase es en la que aparecen los problemas. La ascitis, la hemorragia por varices, la encefalopatía, en algún momento insuficiencia hepática, tiene una neumonía y dice, joder, tiene una neumonía y se ha puesto amarillo, ¿qué ha pasado aquí? Pues que el hígado se estaba ya muy mal y no te habías enterado, ¿no? Esto lo podemos mirar con el fibroscan. Estos son datos, pues bueno, para sospechar, por ejemplo, si una cirrosis hay varices o no, que es lo que nos marca el pronóstico de la hipertensión portal, ¿no? Cuando la hipertensión portal es lo que te dice si está muy avanzada o no la cirrosis, pues eso lo podemos medir directamente con un cateterismo, cuando se coloca el TIPS, con un procedimiento se puede medir la presión de la porta, o por forma de métodos indirectos,
con un fibroscan y el valor de plaquetas. Y nos hacemos una idea de cómo está, en qué fase estaría ese paciente de su cirrosis, ¿no? Todo esto es informativo y diagnóstico. Y bien, para terminar esta parte que sería del daño crónico, pues y hemos visto que no hay mucho, parece que no había mucho por alcohol, que era desconocido, pues cuando vamos a los datos de trasplante, pues vemos que estos son datos de toda Europa, de todos los países, pues que el alcohol representa bastante más en la indicación de trasplante de lo que indicaba el consumo. Fijaros que hasta el 40% de los pacientes estarían trasplantados y la causa sería el alcohol. ¿Vale? Las hepatitis virales van disminuyendo. La gráfica es muy bonita. Si la miras, no miras las columnas, miras todo y después ves lo que va subiendo, sube el alcohol. Las hepatitis virales aumentaron mucho aquí en los años 80, 90, sobre todo, que era la consecuencia de la época aquella, la uso de drogas, en fin, todo lo que es riesgo de transmisión de hepatitis virales, transfusiones no controladas, y cuando desaparece ese riesgo, pues va disminuyendo. Y ahora ya estamos en casi menos anecdótico de muchas personas con hepatitis C y B que se trasplantan, pero ya son muchas menos que las que se trasplantan por consumo de alcohol o por otras patologías, ¿no? Hasta aquí sería la parte de daño crónico, pero yo quería reflejar alguna idea sobre el daño agudo del alcohol, ¿no? Y una persona sana que toma alcohol, que no tenga cirrosis, pues toma alcohol, tiene una borrachera y probablemente no le pase nada. Pero una persona que tiene una cirrosis, un hígado dañado por otra causa, si toma alcohol, puede tener problemas muy serios. Y el más serio que es la hepatitis alcohólica aguda. Son personas que de repente se ponen amarillos, tienen que cuando haces la historia clínica ves que toman alcohol. Cuando hacemos pruebas vemos que tienen cirrosis, pueden tomar mucho o poco alcohol. Fijaros, 40 gramos en mujeres, 60 gramos en varones. Eso es lo que se considera, pero hablábamos de que el consumo de no riesgo era 40 gramos en varones. Es decir, tampoco está tan alejado, pero es bastante, es mucho. Es muy habitual que cuando hay una hepatitis alcohólica aguda haya un consumo excesivo de alcohol en los meses previos, muy habitual. Pero porque te digan que han dejado de beber, no estás libre de desarrollar este problema. Muchas veces ocurre que han bebido mucho durante unos meses, dejan de beber y al mes y medio aparece ese cuadro. O sea que puede haber hasta 2 meses de abstinencia. Las transaminasas no suelen estar muy altas y puede haber complicaciones importantes, infecciones, hemorragias, algunos problemas importantes. Nosotros tenemos que descartar que haya otros problemas. Y lo que sí quería decir es que el pronóstico lo podemos medir bien con algunos índices, calculamos unos numeritos, y con eso sabemos si son graves o no son graves. ¿Y qué eso quiere decir? Pues que en la no grave no hace falta que pongas tratamiento, da igual, si pones tratamiento o no, la evolución va a ser la misma. En las graves, si pones tratamiento puede ir bien, pero si no lo pones va a ir muy mal. O sea, la mortalidad es altísima. En este escenario el trasplante es muy controvertido. Sabéis que con el consumo de alcohol el trasplante, hay centros que trasplantan, otros que no. En este depende del centro, pero es controvertido. Hay datos de que puede ir muy bien, pero tiene que haber un muy buen apoyo social, una persona muy... Es decir, que la valoración psicológica y psiquiátrica debe ser muy fina para hacer trasplante en este escenario. Y lo que decía del pronóstico, y creo que esta es ya la última diapositiva, es que, fijaros, estos números que son cuando aparece pronóstico mal, cada uno de estos índices, la mortalidad a los 30 días no es muy alta, el 10%, pues que los pacientes no se mueren el primer mes, se mueren en los 3 meses siguientes o al año siguiente, ¿no? Y fijaros, conforme aumentan los índices, la mortalidad a los 3 meses es altísima. El ingreso hospitalario a lo mejor no es mucha, es decir, de cada 10 fallecen 2. No parece mucho en un cuadro que es muy grave, pero a los 90 días, a los 3 meses va aumentando progresivamente. Es decir, que es un evento en la evolución de la cirrosis que es muy grave. Y yo creo que es la última diapositiva. Sí. Cuando se habla de 40 gramos de alcohol, a ver qué cantidad en litros o qué representa. A ver, eso no lo digo ahora porque no sé si el psiquiatra luego explicará la equivalencia de gramos, no lo sé.
No. Es que yo digo 40 gramos y parece que es un... Hombre, 10 gramos es una cerveza de un tercio aproximadamente. Claro, Tres, cuatro depende cervezas de si es tercio son- cerveza o pachanga o Da igual, o sea, la cantidad de alcohol se mide con una fórmula que es el volumen, la cantidad en centilitros, se multiplica por los grados que tiene y por 0,8. Y eso te da la cantidad de alcohol que tiene una bebida. Por ejemplo, un litro de vino que tenga 14 grados serían 1000 por 14% son, no sé qué digo por cien, o sea, si 14, los grados son 14% y los otros son en centilitros. O si se pone en litros, pues no, pero bueno, 1000 centilitros por 14 dividido por 100 son 140. Eso lo multiplica uno por 0,8 y son 112 gramos de alcohol. Es decir, alguien que se bebe una botella de vino al día de Carimena o de Borja, que tiene unos 13,5 14 grados, se toma 112 grados de alcohol al día. Media botella son 56. Claro, cuando cambiase uno de los factores, que es la gradación de alcohol, el whisky, no sé cuántos tiene, 40, claro. Pues 40 y dice, no, yo me bebo 100 centilitros por 40, pues, 100 centilitros por 40, ya los tienes en 40 y por 0,8 son 32 gramos en 100 centilitros, que sean los whiskies o algo así. ¿Y la de carne? 80. Sí, ¿no? Y la 60, no. Oye, bueno, buenas tardes. Oye, porque has dicho que la mujer metaboliza menos que el hombre, que tenemos diferente. No, encima esa lesión de litro que he explicado de que transforma el alcohol, trabaja más lento. Bueno, y también dependerá de la estatura de la mujer, ¿o no? ¿De? De la estatura. Hombre, luego eso ya es el volumen en el que se distribuye el alcohol. O sea, tú bebes, no lo transformas mucho. Si tienes poco volumen para distribuirlo, tienes más concentración de alcohol en sangre. O sea, que puedo beber menos, me pongo más. Sí, sí. Vale. Claro, pero hay quien bebe, bebiendo lo mismo se marea y deja de beber. Por eso, hay quien bebe lo mismo y no se marea, pero le hace mucho daño porque lo metaboliza bien, pero lo tóxico no lo elimina, con lo cual está dañando lo tóxico. Depende de qué obrerito está dañado. Si me permites, hay una pregunta recurrente o una idea que tiene mucha gente cuando le trasplantan por tema del alcohol, que dice, bueno, pues está 50 o 60 años bebiendo, el que va luego le va a aguantar otros 50 años. No. Primero que no es un hígado nuevo, es un hígado usado, es de segunda mano. O sea, alguien ha dicho segunda mano por ahí. Eso es así, y asumes que está sano, pero no tiene por qué. Tiene porque está completamente sano. Y luego la persona que trasplantada puede haber tenido otras patologías, es decir, el hecho de haber estado con la cirrosis descompensada a tiempo, pues te daña el riñón, puede dañar el corazón, puede dañar los pulmones, luego tomas unos supresores, es decir, eso no es lo mismo, no está nada aconsejable tomar alcohol una vez trasplantado. Otra cosa es que me dices, decir, ¿me puedo tomar una copa de vino en una celebración? Hombre, pues lo puedes tomar, pero en dos no. No, pero piensan que pueden volver a consumir la misma cantidad de alcohol de antes. No, nada. Ese es el problema. Ni la misma ni ninguna. No. Aparte, ojo, que si he sido trasplantado porque consumías alcohol, no deja de ser una adicción, ¿no? Una dependencia o dependencia. Entonces es volver a tener el estímulo ahí. Nosotros nunca recomendaremos beber alcohol, ni diremos que está bien, ¿no? Porque no está bien beber alcohol después de un trasplante, vamos, en ninguna circunstancia, ¿no? Para una persona sana, que dices, bueno, yo me tomo una copita de vino al día, pues sabemos que hay un consumo, en esto como todo, ahora hay también los que son extremistas, ¿no? Es decir, todo alcohol es malo. Cuando antes se había dicho que un poquito de alcohol podía ser bueno, que el vino tiene otros sentidos. Yo creo que más que el alcohol en sí, yo creo que en un estilo de vida saludable el alcohol no entraría, y si entra serían muy pequeñas cantidades y de muy baja graduación. Una copita de vino, pero aún así a mí me cuesta. Pero por una dependencia anterior, lo prefiero. No, dependencia no. No, nada. ¿Alguna pregunta
pregunta más. ¿No? Muchas gracias. Buenas tardes, os presento a Sergio Álvarez, médico psiquiatra y colaborador de la Fundación. ¿Vale? Y ya seguimos, los bonitos gustos. Hola, buenas tardes. Pues sigo con la primera. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por haberme invitado a participar. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, yo quiero hablar un poco de la última parte de la conferencia, de la psiquiatría. Si os fijáis, el título de la charla es curioso, ¿no? Porque habla de un órgano, habla de una sustancia y habla de una especialidad médica. Bueno, luego veremos un poco por qué creo que esto es así. Vamos a empezar hablando de especialidades y os voy a hablar un poco de lo que es más científico y menos científico y lo que es más cartesiano y menos cartesiano en medicina, ¿no? Digamos que el compañero, el doctor Fuentes, estaba hablando de patología dentro de digestivo. El sistema nervioso central está constituido fundamentalmente por el encéfalo. Pero para el encéfalo, en medicina hoy en día, en los países occidentales, tenemos 4 especialidades que se dedican a él. La neurología, la neurocirugía, la neurofisiología y la psiquiatría. ¿Por qué? Pues porque es un tema muy complejo. Esto se agrupa normalmente en las neurociencias y de alguna manera se ha ido dividiendo en los últimos 200 años el conocimiento que se tiene acerca de las neurociencias en función de desde qué prisma se mira. Si se mira desde el prisma neurológico, si se mira, que sería un poco la clínica de las enfermedades. Ya veis que os he puesto enfermedades en un color resaltado para diferenciarlo luego de trastornos, que sería a lo que se dedica fundamentalmente la psiquiatría. La neurocirugía sería en lo que esas neurociencias se han especializado en estos últimos 200 años en lo que se llama intervenciones, es decir, a tocar, a abrir, a manipular, a meter un aparatito, un neuroestimulador en el cerebro, en el encéfalo en general, el cerebro, el bulbo raquídeo y el cerebro. La neurofisiología trataría de conocer, sobre todo a nivel diagnóstico, hay algunas técnicas terapéuticas también, el funcionamiento eléctrico del sistema nervioso, tanto central como periférico. Y por último, la psiquiatría se dedicaría a todo aquello que es como más desconocido. Es decir, si tenemos una enfermedad de Parkinson, le llamamos enfermedad porque, a diferencia de un trastorno de ansiedad, en la enfermedad conocemos la etiología, conocemos la causa. Yo no puedo hablar de una enfermedad propiamente en psiquiatría porque en psiquiatría desconocemos las causas y, de hecho, por definición, si se descubre el día de mañana la causa de la esquizofrenia, pasará a ser estudiada a partir de pasado mañana por los estudiantes de medicina en neurología y será la enfermedad de quien haya descubierto o del órgano que se haya, por la parte del cerebro que se haya visto que está afectada. Esto es un poco lo que ha pasado con la enfermedad de Parkinson, con la enfermedad de Alzheimer, con la enfermedad de Niemann-Pick, muchas enfermedades neurológicas que hace 200 años las estudiábamos todos los neurocientíficos, psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, todos eran un mismo corpus, y que al ir indagando las etiologías, las causas de las enfermedades, una vez que se tiene identificada la causa, ya se ficha en neurología, allí es donde se estudia y desde allí se trata. Y desde allí se conoce también la clínica, los síntomas, los signos y el manejo. Bueno, el alcohol, yo no os iba a hablar de gramos ni unidades, además el compañero lo ha hecho perfectamente, creo que ya os ha explicado. La última controversia la recojo un poco también y digo que yo creo que tenemos que diferenciar entre la gente que tiene una adicción y la gente que no, como con todas las sustancias. Y claro, demonizar cualquier sustancia yo creo que es un error, igual que demonizar cualquier cosa en esta vida, ¿no? Dicho esto, vamos a ver un poco qué hace el alcohol a nivel general. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central.
Esto es un poco lo que nos pondría Wikipedia si nos metemos en Google y queremos ver qué hace el alcohol, ¿no? Bueno, pues puede cambiar el estado de ánimo, el comportamiento, el autocontrol y puede causar problemas de memoria y pensar con claridad. Muchas veces surge la cuestión de cuál es el mecanismo de acción del alcohol, cómo funciona. Bueno, pues el alcohol lo que hace es potenciar la activación de unos receptores que se llaman GABA. Los receptores GABA, que están en el sistema nervioso central, serían los que hacen más el apagado. Hay distintos funcionamientos de unos canales en las membranas de las neuronas, unos son de sodio o potasio, son rápidos y fomentan el encendido, y estos estarían muy estimulados por un neurotransmisor que se llama glutamato, y el opuesto sería GABA, que lo que fomenta es la entrada lenta de calcio en la neurona, y entonces esto inhibe la despolarización, hace que no se activen las neuronas, y donde está funcionando el GABA, esa zona del cerebro está apagada, por así decirlo. Entonces el alcohol, allí a donde llega, lo que hace es esto, activar el GABA y que todo se mantenga más bien apagado. Perdona, que soy con el derecho y el izquierdo. Bueno, mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que el alcohol sea un depresor del sistema nervioso central si yo bebo alcohol y me pongo eufórico? Bueno, pues esto, el tema es dónde afecta más y dónde tiene más acción inicial el alcohol, sobre todo en las fases iniciales. Que es en el córtex frontal. El córtex frontal es la parte del encéfalo situada en los lóbulos frontales, que es donde estaría la cognición, el sentido común, por decirlo de alguna manera, el freno de la parte más instintiva. Y entonces, claro, si frenamos lo que tiene que frenar lo demás, se relaja el freno, se inhibe, se apaga el freno. ¿Qué pasa? Que lo que viene de atrás, sobre todo del córtex prefrontal y del sistema límbico, está más activo. Entonces van al terreno los impulsos prefrontales donde se alojan las áreas más instintivas de los mamíferos. ¿Cuáles son las áreas más instintivas de los mamíferos? Pues la reproducción, la alimentación, la relación, y eso es lo que aparece más desinhibido, por así decirlo, en las fases iniciales del consumo de alcohol. Entonces, claro, uno está más desinhibido, más alegre, más contento, dice más tonterías, hace más cosas que no haría en otro contexto, porque estamos frenando al freno, que es el córtex frontal. Bueno, de la misma manera que el compañero nos ha explicado cómo afecta el alcohol al hígado, yo voy a intentar explicaros un poco cómo afecta al sistema nervioso central. Esto sería más neurología que psiquiatría, pero bueno, entiendo que la psiquiatría afecta al sistema nervioso central. Los mecanismos son bastante desconocidos a día de hoy, incluso desde el punto de vista neurológico. De hecho, los que más se conocen son los indirectos. Se sabe que el déficit de determinados nutrientes es la causa fundamental de algunas de las lesiones que vamos a ver luego en la siguiente diapositiva, anatomopatológicas. Igual que hemos visto en el hígado cómo se va produciendo un distinto grado de fibrosis o cirrosis, pues aquí también se van dando estructuras neuronales en distintas zonas del cerebro y se van dando en distintas personas por la idiosincrasia de cada uno unas demencias o deterioros o unos síndromes determinados. Por otro lado, está la propia afectación que ha explicado el doctor Fuentes hepática. Ya habéis visto que el hígado es un gran filtro de todas las sustancias nocivas del metabolismo. Entonces, si tenemos una encefalopatía hepática y el hígado está filtrando mal, ¿qué ocurre? Que llegan más tóxicos al cerebro. Me ha gustado mucho la explicación que ha hecho de la tormenta perfecta, porque efectivamente es así. Lo que está pasando al cerebro de una persona alcohólica que está bebiendo y que además está con un daño hepático es que se están juntando que el hígado no filtra, que la persona no se cuida, que no va a revisiones de salud, que además suele tener otros problemas de obesidad, de hipertensión, etcétera, etcétera. Que todo eso está generando una toxicidad que está llegando al cerebro, que a su vez está haciendo que funcione peor y que se cuide menos, es un círculo vicioso. ¿Y qué pasa? Pues que hay contaminantes nos ponen bebidas alcohólicas en el tercer punto. El primero son déficits nutricionales. Vais a ver que las vitaminas del complejo B, sobre todo, son muy importantes en los déficits que producen lesiones graves por alcohol en el sistema nervioso central. Luego hay más incidencia de traumatismos craneales, a veces no bien documentados, pero el 50% de los hematomas subdurales parece que están relacionados con dependencia de alcohol.
hay más hemorragias subaracnoideas, intraparenquimatosas, incluso hay más accidentes vasculares. Por lo mismo que os estaba diciendo antes, porque hay muchos más factores de riesgo. Una persona que está más descuidada, que tiene mucho más riesgo metabólico, que hace menos ejercicio, que tiene más colesterol, que tiene más obesidad, que tiene más hipertensión, que se la quiere, no se cuida, no va al médico, no toma un antihipertensivo, no se va a tomar la tensión una vez a la semana. Y entonces, lo último, mayor incidencia de procesos infecciosos, porque en ese encuadre que estamos imaginando todos, es fácil entender que se van a producir más infecciones y si se producen se van a tratar menos y van a dar más problemas. Y luego estaría el mecanismo directo. En las neuronas, digamos que la mielina es una sustancia lipídica, grasa, que recubre los axones, que serían como los cables de las neuronas. Las neuronas tienen como un cuerpecito, que se ve allí, y luego una cola más larga, que es el axón, que es por donde se transmite el impulso eléctrico. Y ese cablecito va rodeado de esa vaina de mielina. Bueno, pues esa vaina de mielina es lo que daña directamente el cerebro. Entonces ese sería el mecanismo lesional directo, que como digo es menos importante que los indirectos. Los más importantes son los que hemos visto en la diapositiva anterior. Vale, pues un poco veáis las enfermedades neurológicas fundamentales, las lesiones cerebrales más importantes. Bueno, cerebrales, y la última sería la neuropatía alcohólica, que sería el sistema nervioso periférico. Voy a empezar por el final. Digamos que la neuropatía sería la afectación de cualquier nervio. Iba a decir que salga de la cabeza, pero no es correcto, porque también hay nervios periféricos en la cabeza, los de la sensibilidad de la cara. Cualquier nervio que tiene una función más allá de lo que es el propio sistema nervioso central, más allá del encéfalo. Entonces, esta degeneración de nervios periféricos se produce en los más largos y en los más distales, generalmente manos y piernas, pies sobre todo, porque es donde más largos son los axones, donde más cobertura de mielina hemos tenido, y entonces donde más fácil es que se dañe o se parche esa cobertura de mielina y esos nervios sean los más afectados. Por eso lesiones en manos, lesiones en piernas, de sensibilidad, a veces motoras, parecido a lo que pasa con otra neuropatía, que es la neuropatía diabética, y que muchas veces se asocian. Luego lesiones en el propio sistema nervioso central, pues tenemos por el déficit de vitamina B1, que es la tiamina, la primera vitamina del grupo B. La deprivación brusca de alcohol produce un consumo muy elevado de tiamina. Esto es lo que pasa en el delirium tremens, fundamentalmente. Esto y además una hiperactivación, ¿no? Era como lo que hablábamos del freno, pues de repente en una abstinencia aguda lo que está pasando es que el freno desaparece de golpe. Y entonces se activa mucho en todas las áreas del cerebro. De hecho, si hacemos a una persona con un delirium tremens un electroencefalograma, vemos que hay áreas de actividad focal que parecen pues, como una epilepsia. Otra vitamina del grupo B, la niacina, la vitamina B3, también el alcoholismo produce una mala absorción y elaboración de la niacina, y esto produce otra enfermedad conocida que es la pelagra, que está caracterizada fundamentalmente por demencia, dermatitis y ceguera. Luego tenemos la atrofia cerebral. Además de que se evidencia en imágenes, se puede ver que pacientes que tienen síntomas de deterioro cognitivo lo producen después de haber estado consumiendo alcohol mucho tiempo, tienen una dependencia alcohólica, tienen una demencia, siendo que no tienen ni la encefalopatía de Wernicke ni el síndrome de Korsakoff, que serían los que produce el déficit de vitamina B1, ni la demencia propia de la pelagra. Luego estaría la esclerosis laminar de Morel, una pérdida neuronal y gliosis en la capa 3 de la corteza cerebral. No hay un correlato clínico claro, se sabe que está relacionado con demencia, pero no se sabe exactamente con qué tipo de demencia. Esto es un hallazgo anatomopatológico. Muchos cerebros visitados de personas con alcoholismo que han fallecido, se ve este hallazgo y entonces se diagnostica por anatomía patológica. Y por último, la neuropatía que os había comentado. Y bueno, os hablaba antes de lo de las especialidades, los órganos.
Bueno, digamos que la psiquiatría tiene varias peculiaridades. Además de lo que ya os he explicado, de que no conocemos las causas y entonces nos movemos en trastornos o en síndromes, otra peculiaridad importante es el estigma. Ya sabéis que todas las patologías psiquiátricas, todas las patologías mentales, van asociadas a un estigma importante, con lo cual no se habla con la misma naturalidad de estas enfermedades que de otras. Y esto va a falsear mucho algunas estadísticas, que es lo último que os quería dar un poco para que luego podamos reflexionar un poco todos en conjunto, ¿no? Porque, bueno, cuando me dijo Fernando de preparar esta conferencia, le dije que me parecía muy bien, me puse a ello, y bueno, aparte de datos científicos, dije, bueno, voy a ver un poco datos estadísticos generales, ¿no? Que pueda encontrar, a ver, en Google, en un buscador típico, y entonces me encuentro con que el dato más reciente que he publicado es de marzo del 2022 del Instituto Nacional de Uso y Abuso de Alcohol norteamericano, y que habla de que en 2019 el 25,8% de las personas de 18 años, más en hombres que en mujeres, informaban de un consumo excesivo y peligroso en el mes anterior. Estamos hablando de entre un 25, entre un 22, perdón, y un 29 en función del sexo, es decir, entre cerca de un cuarto y cerca de un tercio. Si nos ponemos a ir por la calle a preguntarle a la gente cuánto ha bebido el mes anterior, y uno de cada tres nos dicen, o uno de cada dos, que mucho en el mes anterior, lo lógico sería pensar que el correlato de prevalencia de enfermedad alcohólica va a ser alto, va a ser pues en torno a estas cifras. Sin embargo, si miramos las cifras que da la Organización Mundial de la Salud más actualizadas, pues es solo un 5,2% en general, que se divide en un 6,7% en varones y un 3,7% en mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Un 30%. Era gente que ese mes coincidió, que era febrero y bebieron mucho y luego ya no beben, ¿no? Pues no. Lo más normal es que lo que ocurra sea que no está diagnosticado. Es decir, hay mucha gente que bebe más unidades de esas que hemos dicho antes al día, más de 2 o 3 unidades al día, que serían más de 2 vinos, más de 3 cervezas de las de quinto o 2 de las de tercio, más de un whisky al día o cualquier licor, o, como explicaba el compañero antes, todo reunido en un viernes o en un sábado, 5, 10, 12 unidades a la semana, en un día, 2 días, en sábado, depende, ¿no? Ya sabéis que patrones distintos habrán en los planes. Pero ¿qué pasa? Que todo esto se minimiza, incluso la estadística del 20, el 30% nos han dicho que bebieron mucho el mes anterior, seguro que está un poco minimizada, porque alguno que haya bebido, ¿de qué esa estadística? Con pues hasta luego, yo no voy por ahí. Entonces, es el estigma, volvemos a ver siempre, el síntoma que todavía no se ha naturalizado, no podemos hablar de con completa naturalidad ni con completa autenticidad, y entonces están las cifras bastante sesgadas. Lo mismo nos ocurre con las cifras, con las estadísticas relativas a todas las patologías psiquiátricas, por lo que os decía antes, porque todo tiene estigma. Cada vez menos. Es verdad que hoy en día yo creo que la mayoría de la gente no tendría demasiados problemas para decir que tiene ansiedad si le hacen una entrevista, ¿no? Depresión quizás más, desde luego psicosis mucho más, pero claro, es curioso cómo vais a ver que la comorbilidad, es decir, cuando se dan juntas dos patologías, que en este caso hablamos de patología dual, cuando es consumo de una sustancia y otra patología psiquiátrica, nos vamos a encontrar con cifras ya más bien elevadas, de las del 15, 20, 30%. En ansiedad, vemos que la gente que tiene ansiedad tiene un abuso de dependencia de alcohol entre el 15 y el 25%. Hoy en día ya está superada por el consumo de cannabis, que ya sabéis que en los últimos 10 años se ha puesto un montón, y llega al 18, 30 y pico por ciento en ansiedad. En los trastornos del humor, que incluyen la depresión como el más conocido de ellos, pero también otros como la hipotimia, la manía, el trastorno bipolar, los distintos tipos, pues varía según las series entre el 26 y el 41%. Ya veis que aquí es más alto. Luego daremos 4 pinceladas sobre las hipótesis de correlación entre las enfermedades.
Y luego están los trastornos psicóticos. Vuelvo a insistir en el estigma y en el infradiagnóstico, porque aquí sí que es muy importante y suele estar también bastante diluido el diagnóstico de psicosis y la prevalencia, porque muchos, aunque estén diagnosticados o estén identificados, no se les ha puesto la etiqueta o no está en la historia clínica directamente. Entonces, en un trastorno psicótico tendríamos una variación entre el 16 y el 29% de personas que tienen además un problema asociado al consumo de alcohol. Bueno, y para terminar un poco, os explico cuáles son las tres hipótesis fundamentales, que yo creo que además es interesante para los que somos además de ponentes, pues pacientes, y yo tengo un problema de alcohol, y creo que de decirlo es una de las formas de dar a su con el estigma, y esto pasa desde el 2015 como paciente todos los martes, salvo los que tenemos algunas charlas. Pues la hipótesis de la automedicación viene a decir, una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene un trastorno psicótico, que lo está pasando mal por lo que sea, consume más alcohol porque así se calma la ansiedad. Entonces, ¿por qué hay más consumo de alcohol en las personas que tienen esas enfermedades? Porque la persona que tiene esa enfermedad está usando el alcohol como una medicina para calmarse la angustia. Hay otra hipótesis, que es la hipótesis de la inducción. El alcohol, a veces la vemos, este hombre se acaba deprimiendo porque bebía mucho, pero es muy frecuente en el cannabis. Esta persona tiene un episodio psicótico porque fumaba porros. Es decir, sería la hipótesis opuesta. En la causa-efecto, os he puesto el huevo y la gallina famosos porque aquí sería el problema del tóxico acaba induciendo el problema psiquiátrico de otro tipo. La depresión, la psicosis, la ansiedad. Y luego la tercera hipótesis es la hipótesis del origen común. Como seguimos en el campo de la psiquiatría y seguimos sin tener ninguna certeza de dónde vienen las cosas, podemos pensar que existen unos genes que predisponen a tener alcoholismo y a tener depresión, o que existe una enzima que modula determinados neurotransmisores y eso hace que alguien tenga más tendencia a tener trastornos psicóticos y un abuso de cannabis. No son incompatibles entre sí estas hipótesis, se complementan, y en la clínica, cuando estamos viendo pacientes, cuando vemos en el día a día los compañeros, pues nos cuentan, pues yo empecé así, pues yo empecé así, pero yo era muy tímido, bebía porque tal. No, pues esto parece más la automedicación. No, pues yo nunca he sido tal, pero yo bebía mucho y luego sí que acabé a los 40 años con una depresión, pues parece más la inducción. Es decir, incluso en una misma persona puede ser que al principio haya funcionado una hipótesis y en otro momento más adelante esté funcionando otra. Y como digo, son hipótesis, ninguna es una teoría sólida porque estamos eso en el campo de la psiquiatría, donde no conocemos del todo el origen de las cosas. Yo creo que sería bonito también que los que estáis por aquí pudieseis opinar un poco al respecto de con qué os sentís identificados. Yo desde luego ya tenía ansiedad antes de empezar con el problema de alcohol, y a mí la hipótesis de la automedicación siempre me ha convencido mucho desde que la escuché en tercero de medicina por primera vez. Y bueno, yo esto es todo lo que os quería comentar, quería dejar un poco de tiempo para debate y para juego. Buenas tardes. Hola. Vamos a ver, lo que estáis haciendo, diciendo que hay más hombres bebiendo o mujeres, ¿esto desde cuándo decís que esta estadística? En la mayoría de los estudios se segrega por género, en la mayoría de los estudios científicos se segrega por género. Yo sí te oí. Perdona. A ver si soy capaz de entenderlo. Decía que en la mayoría de los estudios científicos se divide, se segrega por género a la hora de hablar de epidemiología, de prevalencias, de incidencias. Entonces, tanto en la exposición del compañero como en la mía, has visto que muchas veces se separa, y precisamente en este campo más, porque sí que hay un llamativo aumento de incidencia en los varones, tanto en el consumo de alcohol como en las consecuencias negativas de ello. Eso no quiere decir que no haya mujeres que no tienen problemas con el alcohol. Lo que quiere decir es que si coges a 100 mujeres, va a haber en principio menos mujeres con problemas de alcohol que si coges a 100 hombres.
¿Y tú no crees que estamos casi equitativos entre los hombres y las mujeres? Lo único que las mujeres tenemos un poco de reparo en decir que eres enferma y no decir la verdad. Estamos escondiéndonos nuestra enfermedad. Pienso, porque ahora piensa que las personas han evolucionado. Las mujeres, tanto como hombres, trabajan, se van por ahí, es diferente que la mujer vería menos, entre comillas, porque ya vería escondida. Pero la gente ve, tanto hombres como mujeres. Yo creo que Dios no hay paso que las mujeres piensan que está más visto, oye, está igual para hombre que para mujer. Yo pienso que no es cierto lo que decís más hombres que mujeres. Para mí, estaba felicitadamente. Bueno, como yo sabes que soy enferma, igual me da cerebro. Bueno, yo no descarto que lo que os he explicado del estigma aquí no puede jugar un papel también importante, igual que pasa con otras patologías. Es decir, hasta hoy, porque con mucho que hablemos de igualdad y con mucho que tus coleguillas se pongan a poner faldas a los semáforos, luego la conciliación no la llevan a cabo. La igualdad es un poco de chichinago. ¿Y esto a qué me lleva? Esto me lleva a que todavía no estamos hablando claramente, todavía no estamos diciendo igual de claro, yo tengo un problema alcohólico si soy un hombre o si soy una mujer. Igual que no estamos diciendo igual de claro, esto ha sido un gesto autolítico. Otra estadística que hace siempre diferencias entre hombres y mujeres en psiquiatría es la del suicidio, porque hay más suicidios consumados en hombres y más gestos autolíticos en mujeres. ¿Qué es un gesto autolítico? Una persona que hace como que se quiere matar, pero no se quiere matar, no quiere llamar la atención. Si un hombre hace como que llama la atención para quererse matar, se le pondría muchos epítetos que socialmente están muy mal vistos y que a día de hoy todavía pesan para que esas estadísticas puedan estar moduladas. Pues yo veo aquí un poco, que creo que por donde va Carmela, puede pasar esto. Pero, aún así, si quitásemos ese sesgo, yo creo que sigue habiendo más incidencia de alcoholismo en varones que en mujeres. Yo creo que por características de la personalidad, por la impulsividad, por la tolerancia al riesgo, hay una serie de características, sobre todo en las primeras edades de la juventud, que son más prudentes las mujeres. Es que no podemos ser iguales en todo, Carmen. Yo vengo de una zona donde se bebe mucho alcohol, yo vengo de las altas ciclovías, y a las mujeres les cuesta mucho reconocer que son alcohólicas, bastante más que a los hombres. Y te lo digo porque tengo mucha familia, y la mayoría de las mujeres son todas alcohólicas, y no nos reconocen. No nos reconocen. Sí, yo creo que ya está mi mujer, es que no me pelo. Y no nos lo reconocen. Estoy de acuerdo también. Sí, tengo 3 hermanas, igual tengo 2 hermanos, beben menos, a la razón de lo que me pasa a mí, y entra en razón. Y hay muchos hombres que están dejando de beber porque les estoy diciendo, dejar de beber, que vais a caer. A mí me avisó, pero llevamos un año, y hemos enterrado a 20 que ninguno pasa de 70 años. Y todo por el alcohol. A mí por lo menos me avisó, pero hay mucha gente que no la avisa ya. Las mujeres se están frenando, pero las mujeres cada vez más. Que va más. Y más gente muchísimo más joven. O sea, gente ya con 30, 35, 40 años ya. Un día sí y otro también. Un día sí y otro también. Y aparte del alcohol, lo que se me esconde de drogas y todo lo que ya. Y yo lo veo todos los días. O sea, pero se les explica, se les dice. Encima te dicen borracho, que esto, que hago que quieras, que te quede morir, te mueres. Esta cosa no se hace. Pero le digo la verdad, no le digo ninguna mentira. Yo quería comentar sobre lo que habéis comentado de la estigmatización de la enfermedad alcohólica, de que está catalogada como enfermedad por la OMS pues, desde los años 50, por ahí, ¿no? Y sin embargo, si no te toca en primera persona, al que no la toca en primera persona, todavía ve al alcohólico como un vicioso. Al que le ha tocado o en primera persona o un familiar cercano, eso sí que están más concienciados porque les llega más información de que es una enfermedad, pero si no, es muy difícil que a nivel de calle
lo cataloguen los de a pie como enfermedad. Todavía está muy estigmatizada. Es como tú, el médico, que cuando te pregunta, ¿y tú cuánto ves al día? Lo normal. Me queda a contar verdes por la mañana y son 10 o 12 o 15 unidades de bebida fijas que tienes en el cuerpo. Entonces, está todavía a día de hoy muy estigmatizada la enfermedad. Hay mucha gente que no sabe reconocer la verdad. Yo, desde el primer día que me dijeron que era alcohólico, desconozco que no era alcohólico. Y no me importa, me dijo, ¿tú qué? Yo soy alcohólico, desde el día que me dijeron que soy alcohólico. Y me moriré alcohólico, aunque lleve 40 años sin probar el alcohol, pero me moriré alcohólico. Porque estoy de baja por alcohol. Y cuando me jubilaré alcohólico. Pero eso la gente no lo reconoce. No tienen lo que hay que tener coraje para decir la verdad. Es el primer paso para curarse. No tienen valor para decir la verdad. Y además, si sigues bebiendo más, vas a presumir que son más chulos que tú y no se dan cuenta que se está perjudicando ellos mismos. Lo que decimos siempre, la hipocresía de una sociedad que fomenta el alcohol, pero cuando uno genera problemas lo aparta. Falta de información. A ver, es nuestro punto de vista de hace tiempo. Informar y que luego cada uno haga lo que le da gana, pero saber qué consecuencias puede tener el consumo de alcohol. Que hay personas que empiezan a beber y sin darse cuenta de que lo hacen socialmente, cuando ya se dan cuenta que el consumo no pueden dejarlo, y ya viene pues todas las historias que habéis contado los dos. El hígado graso, falta de memoria, que no sé si se recupera, que es una pelea que tenemos ahora, la memoria. Es tiempo y algo se recupera, pero que hay que informar más, que no pasa nada y si tienes un problema lo dices, es una manera de salir, reconocerlo y salir. Que se puede. Es la mejor enfermedad que uno puede coger, en mi pensamiento, porque es el que decide si se cura o no. No dependemos. Yo creo también de que esto debía ser educación ya. Educación en los colegios. Es que precisamente veníamos en el viaje, mi esposa y yo, y el tema que estaban hablando era de los problemas que van a tener ahora los padres, las fiestas del Pilar, que ahora vete a buscar al chico, vete tal, lo que yo. Oye, ya llamó un padre que yo me he quedado alucinado. Ha llamado un padre que tendría unos 40 años con una chica adolescente de 16, 17 años. Y ha dicho de que para su hija y para sus amigos, el que iba a comprar alcohol era él, porque no se fiaba del alcohol de mala calidad que venden por ahí. Y entonces por lo menos saben que como va a beber igual su hija y sus amigos, por lo menos saber de que va a beber alcohol de calidad. Claudio, que hace un padre que compre alcohol a su hija para que por lo menos beba alcohol de calidad, hostia, falta una educación, pero tremenda. O sea, tiene que ser una educación ya desde el colegio para dominar y luego la concienciación del Estado también. No puede ser que me digan vinos de las piedras y en sanidad me estén diciendo, o sea, me están publicitando vinos de las piedras que bebas cariño, y sin embargo en sanidad me están diciendo que no beba alcohol. Y me están diciendo de que para no coger un cáncer que no fume, y me están metiendo en todos los estancos que vas pasando y te van regalando un lechero, te van regalando una cartulina porque me están costeando. Es que son incongruencias, falta de educación. A ver, yo sé seguro, porque yo soy dependiente de alcohol, me conoces, que no se nace alcohólico. El alcohólico se hace en un periodo largo de tiempo. O sea, cuando en cosas de 3 años te hace el alcohólico. Eso te lo digo yo por experiencia. En un periodo de, por ejemplo, 40 años, una chica de 40 años, cuando llega al nivel social que tenga, casada, trabajando, etc., se estigmatiza tanto que es que es la enfermedad silenciosa, que es que no se declara como la de los varones. Nosotros tenemos un problema de alcohol y enseguida nos llevan a cualquier lado, sobre todo las mujeres. Porque ellas no tienen, como están solas en casa, porque tienen problemas con el marido, porque fíjate tú que no tenemos ahí, porque están en malas condiciones, etcétera, etcétera. Ese alcohólico no se ve. Entonces, ahí radica la función de que siempre en las estadísticas haya más varones que mujeres.
si en realidad se dieran las estadísticas reales, de casa por casa, ya veríamos. Sí. Yo vivo en una zona que está cerca de la Universidad Veterinaria y hay mucha gente que la conoce. Javier la conoce perfectamente. Entonces, yo he visto hacer apuestas en críos de 14 años para ver quién se emborracha antes. Los he visto yo con un ataque epiléptico, vamos, que suben por la cuesta y bajan la ambulancia a buscarlos, pero ya muertos. Por eso, los viernes y sábados por la noche, urgencias está así de chavales de 14 o 15 años, pero que con 12 también los he visto. De educación. Pero ¿quién puede educar a esa gente? ¿Quién los puede educar? Nosotros cuando éramos niños no nos daban equilibrio para que te van a ver. Los padres no Es que era verdad. 50 euros no, toma 100. Los padres Si nos permitís, tenemos aquí un pequeño tapeo abajo y vamos justicos de tiempo. Si tenéis alguna pregunta muy concisa para hacer, por favor, pero es que si no nos van a echar, vamos ya fuera de tiempo. Si lo sé, pongo la charla a las 6 o a las 5 de la tarde, porque esto tiene liga, ¿no? Pero vamos, ya tengo que ser vamos un poquito justos, queréis comentar con el doctor, para los dos doctores pueden responder en cualquier momento, cualquier duda que tengáis. También los datos, pero vamos, si queréis. Para ellos nos ha gustado que tengan un recuerdo de la asistencia y la felicidad anterior. En fin. Estamos cansados de placas y de cosas todas. El año pasado elegimos y nos parece muy bonito. Es una piedra en la que va impreso el cartel de la jornada. Y creo que es una cosita que la tendréis por lo menos en uno de esos rincones de los despachos que he visto con tantos recuerdos, pero por lo menos esta pesa la puedes usar de vosotros, te tiras en la cabeza, Pues damos por concluida esta sesión y nos vamos para comer algo rápidamente.